Muy bien amigos, si llegaron hasta aquí en este informe del Mintur de 2020-2025, la primera parte, estos 17 meses correspondientes a la gestión de Germán Cardoso, nosotros ya desde el comienzo anunciamos que sobre el final íbamos a hacer esto, íbamos a opinar en forma textual y en video. Va entonces nuestra opinión acerca de los 17 meses de gestión del Mintur conducido por Germán Cardoso. Los 17 meses de Germán Cardoso a cargo del Ministerio de Turismo de Uruguay, sin temor a equivocarnos, han sido de lo más oscuro en la historia de casi 4 décadas del Ministerio de Turismo de Uruguay. Como queda bien claro en este informe, desde el principio estuvimos en desacuerdo con la designación de Germán Cardoso, pero no fuimos ni originales ni exclusivos. La noticia de la designación de Cardoso cayó mal en todo el ámbito del turismo uruguayo, fundamentalmente en Maldonado, donde lo conocían mejor que en todos lados. El turismo en Uruguay en aquel 2020 venía muy mal. Los últimos años a cargo de los funcionarios del Frente Amplio habían mostrado una administración ineficiente con una constante y exagerada propaganda de supuestos logros que no coincidían con la realidad. La progresiva debacle de la economía argentina había demostrado una vez más que la lamentable dependencia de ese único mercado tenía en estado de semipostración al turismo receptivo uruguayo. La mayoría de los operadores pasando penurias y el cierre masivo de hoteles de aquel momento, especialmente en Montevideo, eran la prueba flagrante de esto que decimos. Se decía, está un fenómeno, vino gente, lo de siempre. Pero los hechos demostraban totalmente lo contrario. En todo el sector había plena convicción de que como nunca se necesitaba como ministro a alguien del palo, a alguien con experiencia en el turismo. La designación de Remo Monseglio como subsecretario, en cambio, fue bienvenida por todos, sin excepción. Las equivocadas designaciones posteriores de asesores de los principales jerarcas tuvieron demasiada incidencia en los malos resultados. Tanto Cardoso como Monseglio le erraron. El primero, por el lado de Cardoso, Daniel Reta, y también el otro era Elvio Rodríguez. El primero, de nacionalidad argentina, Daniel Reta, sin el más mínimo antecedente y por ende nulo conocimiento de la actividad turística. Su mayor mérito consistía en que era el director del colegio al que habían acudido los hijos de Cardoso y de Monseglio. Elvio Rodríguez, al igual que parte de su familia, es conocido en Maldonado por ser prestamista. Tiene comprobada actuación en la temática del juego online y junto con Cardoso, luego del cese en el Ministerio de Turismo, estuvieron, o aún están, no sabemos, ligados a la búsqueda de la concreción de permisos para ese tipo de actividad en favor de un lujoso hotel en construcción en Punta del Este. Por el lado de Remo Monseglio, uno de los asesores convocados fue Oscar Iroldi, director y docente, asesor en turismo LGBT, entrepreneur y líder opinion, así figura en Facebook. Cuando nos dijo Monseglio que lo iba a designar, estuvimos de acuerdo. Sabíamos que estaba preparado y que tenía conocimiento en turismo. Fue muy negativa su gestión. Hubo un momento que tenía la mayoría de funcionarios del ministerio en su contra. Apenas ingresó Tabaré Viera y Roque Bodián comenzó a desempeñarse como director nacional de turismo, Iroldi desapareció de marketing, a donde no tendría que haber llegado nunca, no tuvo más relación con la publicidad. Germán Cardoso no solamente hizo todo mal desde el punto de vista de compra de publicidad, sino que, a pesar de que la justicia no le comprobó delitos, la impresión general
de todo el ámbito empresarial y funcional del turismo es que puso más empeño precisamente en la compra directa de publicidad que en trabajar para atraer turismo, generar empleo y riqueza para el Uruguay, como se esperaba de él. Fieles a nuestro estilo de no meternos en la vida privada de los protagonistas del turismo y remitirnos únicamente a analizar, evaluar y opinar acerca de su gestión pública específica, hicimos caso omiso durante todo ese periodo a los comentarios y datos, entrecomillados, que nos llegaban un día sí y otro también en relación al comportamiento del jerarca en su vida particular, que no se caracterizaba, al menos en esos tiempos, por ser muy correcta, que digamos. Remo Monseglio fue la gran decepción para la inmensa mayoría de los integrantes del turismo uruguayo. Obviamente que, como ya ha pasado anteriormente con nuestras definiciones acerca de otros jerarcas, nadie de todos los que nos han reconocido esto precisamente va a aparecer siquiera en los comentarios de este artículo con nombre y apellido para coincidir con esta definición nuestra, ¿no? Ya hemos escuchado incluso que hasta le agradecieron. Pero en fin, la realidad es la realidad. Ya en su discurso del 2 de marzo dijo que no le gustaba trabajar y que lo suyo era delegar. Como hombre del palo, se esperaba que hubiese propiciado la generación de nuevas ideas, planes a largo plazo. Hubo coincidencia en general en que debería haber renunciado y haber seguido junto con Cardoso. No hacerlo fue una grave falta ética. Esto no es la primera vez que lo decimos, lo dijimos en su momento. Fue demasiado sombría la actuación del ministro y es de suponer que el presidente lo designó a Monseglio para supervisar, entre otros, esa actuación. Si no se enteró de las anomalías generadas por Cardoso y sus asesores, es grave. Pero más grave es si se enteró y no lo dijo. Personalmente nos dijo que presentó la renuncia y que el presidente no la aceptó. Nadie se enteró. Hubo una parte positiva en su trabajo luego de la llegada de Tabaré Viera y tuvo que ver con su dedicación al tema del crucerismo, que tuvo, sí, bastantes buenos resultados. Martín Pérez Banchero es responsable de su mala gestión y de, salvo ordenar un poco el registro, no haber hecho nada de su tarea específica como director nacional de turismo. Pero lo peor de su caso es la propia designación para ese cargo. No se le podía exigir buenos resultados en turismo a alguien que no estaba formado y no tenía ninguna experiencia en esta actividad. De todas maneras, no demostró buenas decisiones ni durante ni después de su periodo a cargo de la Dirección Nacional de Turismo. Su caso es la fiel confirmación de lo negativo de los nombramientos por causas políticas. El de Director Nacional de Turismo es un cargo que requiere sí o sí ser del palo, tener formación, experiencia. Un ministro puede no saber nada de turismo. Un subsecretario solamente está obligado, por clara definición de sus cometidos, a subrogar al ministro cuando sea necesario. No tiene función específica en Uruguay. La dirección general puede ser asumida por alguien sin antecedentes en nuestra actividad. Y la mejor muestra de esto que decimos es el caso de Ignacio Curvelo Solari, quien jamás había actuado en turismo y se retira con los elogios unánimes tras su gran gestión. Pero el director nacional de turismo debe entender de este negocio y si tiene boliche, entrecomillado, 1000 veces mejor. Ignacio Curvelo, como decíamos, fue la gran revelación en la Dirección General de Secretaría durante ese periodo de los 17 meses que coincidió con la etapa más complicada de la pandemia. Se puso sobre sus hombros la tarea de protocolizar todo lo que fue surgiendo, que fue mucho y por momentos demasiado. En resumidas cuentas, lamentablemente acertamos cuando dijimos que no podíamos rifar tiempo precioso para que un político viniese a aprender turismo haciendo de ministro. Lo peor es que rifamos ese tiempo y el político no solamente no aprendió turismo, sino que, como quedó reflejado en este informe,
hizo todo mal. El gran responsable, por encima de todos los implicados directamente, fue el 2 veces presidente Julio María Sanguinetti, quien demostró, designando a Cardoso y luego queriendo meter a su hijo, que el turismo para él no es importante. Su único acierto fue el posterior, cuando designó a Tabaré Viera para que le apagara el incendio que él mismo, junto a Cardoso, propagaron. Habrá que tomar debida cuenta de este cúmulo de errores. El turismo históricamente ha beneficiado la imagen de sus jerarcas. Hay ejemplos de sobra en el pasado. Villar, Bordaberry, Lescano, Quechichán, todos salieron con su imagen fortalecida desde el Ministerio de Turismo. Salir desprestigiado del Mintur y encima acabar en la justicia no es precisamente de gente inteligente.